Muy bien, estamos en vivo en el día de hoy. Estamos muy felices de poder estar en este nuevo día con dos invitados muy especiales que van a estar conmigo en esta programación del día de hoy. Quiero saludarles, darles las gracias a ellos por estar con nosotros. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que usted necesita saber. Y bueno, si ya sabe acerca de este tema, pues le invito a que pueda estar con nosotros porque va a ser un tema súper interesante. Y quiero saludarle a todos los amigos que también se encuentran con nosotros en el día de hoy, que están en sintonía con nosotros y que van a, por supuesto, pasar este programa en diferentes emisoras. Queremos saludarles, darles las gracias también a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Tengo el privilegio de tener a mi pastor, a mi padre al lado mío y también a nuestro gran amigo, el pastor Alexander Barreras, en sintonía con nosotros. Pastores, muchas gracias por estar en este programa del día de hoy. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante en este día. Vamos a estar hablando acerca de Pesaj. Hablaremos de Pesaj en el día de hoy y muchas personas ya se están preguntando por medio de Facebook y se están preguntando por medio de todas las emisoras que estamos transmitiendo qué es Pesaj y de dónde sale ese nombre y por qué estamos hablando de Pesaj en esta programación. Y quiero que el pastor Roberto Alfaro, por favor, introduzca el tema del día de hoy y nos dé un poco más acerca de la información de este programa de Pesaj. Y después introduciremos la segunda parte del tema, por qué hoy se celebra otra celebración en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias para todas las personas que nos acompañan en esta programación. Mañanas de Gloria, un saludo. Es un privilegio compartir con Camilo Esteban aquí y además con nuestro amado pastor Alexander a un tema tan apasionante como lo es las fiestas solemnes. Yo quiero inmediatamente ir a la palabra en el libro de Levíticos, en el capítulo 23 y en el verso 4. Vamos a la palabra porque la palabra es la que nos da respuestas y la importancia de leer la palabra. Levíticos capítulo 23, libro de Levítico capítulo 23, verso 4, pero voy a tomar del verso 1 en adelante. Dice esta palabra: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. Verso 3. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Este texto de Levítico capítulo 4, en general, todo el texto nos habla precisamente de las fiestas solemnes. Yo quiero introducir el tema con nuestro amado pastor Alexander, un conocedor muy profundo acerca de todo lo que es el contexto de las raíces hebreas y la importancia de la celebración de las fiestas solemnes del Señor. La iglesia cristiana en general, de alguna manera, si me permiten la palabra, desconocemos la importancia de Levítico 23 al mencionar las fiestas solemnes. Observen que lo primero que la palabra dice son fiestas solemnes, celebraciones solemnes, que la iglesia de Jesucristo por escritura en Levítico, en el tiempo de la Torá, en el tiempo de las instrucciones que Dios nos da, nos entrega estas fiestas solemnes y las menciona cada una de ellas. Por lo tanto, es fundamental que como iglesia celebremos, conozcamos la cartelera del cielo. Hablamos entonces de las fiestas que tienen que ver con cada uno de los periodos, como es Pesaj, precisamente el tema que nos reúne hoy, sí. La Pascua, el pan sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompetas, perdón y tabernáculos. Estas son las fiestas solemnes. Así es que, Pastor Alexander, introduciendo este tema, haciendo referencia a la solemnidad de lo que Dios dejó escrito en su palabra, bienvenido y gracias por acompañarnos en este tiempo para que hablemos específicamente de esta fiesta, Pesaj. Amén. Shalom, shalom a toda la audiencia que nos escuchan por muchos medios, la 1220 AM, también por la red de ustedes, a través de internet, a todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, nuestras más grandes bendiciones desde aquí, desde Charlotte, Norte Carolina, para el mundo entero.
Y no sé si Camilo quiere comenzar con algún tipo específica, algún tipo de pregunta. Bueno, sí, claro, empecemos a hablar un poco acerca de esta celebración de Pesach, y muchas personas automáticamente van a decir, bueno, yo ya sé porque el pastor Alexander ha estado en el programa, sé que van a hablar acerca de cosas judías. En estos días estuvimos entrevistando a el rabino Ben Dan, y él estuvo aquí en el programa, y yo ya sé que van a estar hablando acerca de cosas judías. Y bueno, sí vamos a estar hablando de cosas israelitas, y vamos a entrar en un tema muy interesante acerca de esto, porque nos va a llevar a un diferente nivel cuando conocemos más acerca del Eterno, acerca de Yeshua. Y por medio de este tema quiero que muchas personas puedan aprender más y más acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que en el tema del día de hoy hablaremos de dónde viene esta celebración y qué se está celebrando, Pastor Alexander, hoy en Estados Unidos, que a lo mejor no tiene que ver nada con el cuerpo de Cristo. Amén, así es. Bueno, indiscutiblemente la festividad de Pesach, que quiere decir, se escribe con la letra hebrea Pesach, la letra Pet de Pesach comienza con, quiere decir boca, instrucción, palabra. Samech quiere decir fe, y la Het quiere decir vida. Es decir, Pesach significa un mensaje de fe y de vida para el pueblo de Israel. Estoy muy orgulloso, muy contento, igual que ustedes, de hablar de el mejor rabino judío de toda la historia de los tiempos. Es nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero es judío, es descendiente de la casa de Judá. Pesach es una festividad muy importantísima para nuestros días, como son las demás fiestas restantes. La festividad de Pesach habla de saltar por encima las casas de los israelitas. Allá en Éxodo capítulo 11 comienza la instrucción, en Éxodo capítulo 12 comienza la instrucción del calendario bíblico, que es muy importante para las fiestas, ya que hoy en día hay muchos calendarios. Los chinos tienen un calendario, los mayas tienen un calendario, diferentes culturas tienen calendarios, pero el pueblo judío tiene un calendario por instrucción del Eterno en Éxodo 12:2, donde dice que el mes de Nisan, que será el primero de los meses del año, para todo nuestro pueblo de Israel, y por él nos vamos a guiar para nosotros venir a esta fiesta, que son un encuentro con Dios. No solamente son una fiesta solemne, sino que son unas moed. Una moed es una convocación santa donde el pueblo tiene una cita divina con su Creador. Amén. Tenemos un Padre, Borei Shalom, el Creador del universo, que creó todas las cosas, y todo lo que Dios crea tiene un propósito extraordinario. No es como a veces como nosotros lo hacemos, sino que todo lo que Él habla, todo lo que Él dice, tiene poder creativo y tiene un poder, un conocimiento extraordinario. Entonces, Pesach es la festividad del sacrificio del Cordero. Para mí entender, hasta el tiempo de hoy, por lo que hemos conocido, si un pueblo sobre la tierra debería celebrar Pesach, Pascua o Passover, como se dice en inglés, sería el pueblo judío y el pueblo cristiano, porque la Pesach no es otra cosa que el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, el sacrificio del Cordero de Dios que quita de en medio el pecado, eso lo debería tener como el hall de la fama en el mundo cristiano, como la festividad más solemne y santa de cualquier otro evento. Y lo es en las fiestas judías, en las fiestas solemnes. Pesach es una de las celebraciones más importantes, porque comienza ya el resto de las celebraciones. Las celebramos en el mes de Nisan, y comienza, por supuesto, todas las celebraciones que vienen, ¿no? Sí, claro. De hecho, Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, es la culminación de lo que es Pesach. No se puede celebrar Pentecostés, Shavuot, el derramamiento del Espíritu, que comienza el 7 de Sivan del 2448 de la creación, el monte Sinaí, cuando el Eterno hace el primer Pentecostés, que se llama el primer Shavuot, la fiesta de las 7 semanas, porque 7 por 7 es 49, incluyendo el día 50, que en griego es Pente, que viene de 50, y el objetivo por qué celebramos Pentecostés es porque hubo un sacrificio previo. Amén. No puede haber un derramamiento del Espíritu sin un sacrificio previo que apruebe ese derramamiento. Entonces comenzamos con Pesach,
Después pasamos por la segunda fiesta, que continúa el segundo día, que se llama la fiesta de los panes y levadura. Yeshua dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Quien come de este pan no morirá, sino que vivirá. Después la tercera fiesta, la fiesta del conteo, el Bikurim, la fiesta del Omer, donde vamos contando constantemente el Omer hasta caer en Shavuot, en Pentecostés, el día 50. Es decir, todo lo que tenemos en nuestras manos ahora mismo de las fiestas del Señor es una herramienta extraordinaria que el pueblo cristiano, de aprender, Sí. de entrar en este conocimiento, sería muy poderoso para ellos. Claro, claro, porque nos da a nosotros en sí un mensaje, Pastor Roberto, de muchas cosas que en la iglesia cristiana a lo mejor estamos ciegos a ver, porque hay tantas celebraciones hermosas que Jesús, Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra y caminó aquí en la tierra, celebró. Y con esto yo sé que muchas personas automáticamente dicen: sí, pero él era judío, él tenía que celebrar esto. Sí, está bien, eso es un punto muy bueno, pero Dios nos llama a nosotros, como lo leímos en Éxodo, a celebrar estas celebraciones y disfrutar de ellas, porque que lo dijo el pastor Alexander hace unos minutos atrás, todo esto le da es gloria al Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados y que celebró estas celebraciones y que todas hablan de él. Por eso quise dar como principio a la reunión hablando de Levítico 23, Pastor Alexander, porque evidentemente recordemos que la iglesia tradicional ha tomado como parámetro también las fiestas solemnes para hacer una asimilación o una imagen cercana a lo real. Por lo tanto, cuando hablamos de Pesá, no estamos hablando de ninguna manera de la Pascua tradicional que se celebra hoy en la iglesia tradicional. El Pesá, como las demás fiestas solemnes, nosotros lo hemos llamado la cartelera del cielo. Es decir, que cada una de ellas, en su tiempo determinado y de acuerdo a la celebración que representa, nos está indicando absolutamente con toda claridad los tiempos de Dios. Por lo tanto, así como hablamos del Pesá y el pastor Alexander nos compartía esa importancia, vemos cómo el ángel de la muerte viene a Egipto, pero hay una señal en las casas de cada uno de los escogidos de Dios. Y quisiera, pastor Alexander, puntualmente hacer una pequeña claridad respecto a esto. El ángel de la muerte, el ángel de Dios viene, pero hay una señal precisamente, y es la sangre del Cordero marcada en los dinteles de la casa de aquellos que profesaban su fe al Mesías, a Yahshua. ¿Qué sucede? Muchos, estoy seguro, hermano Alexander, que muchos también, aún israelitas, no marcaron sus casas, es decir, fueron desobedientes a la celebración ordenada por Dios. Y así como también estoy seguro que a lo mejor muchos egipcios marcaron sus casas, y la Biblia nos enseña que el ángel pasó, saltó, como tú lo decías, pasó por alto, pasó over, y por lo tanto conservaron su vida. De tal manera que cuando hablamos de Pesá, no estamos hablando de la celebración de Pascua que la tradición celebra. Estamos hablando de ese Moed, de esa fiesta determinada por Dios, que tiene una profundidad más allá que simplemente pasar un tiempo de celebrar la mesa o algo así por el estilo. Es una santa convocación la que tenemos. Y perdóname, pastor Alexander, porque sé que Camilo siempre ha tenido esta inquietud, lo hemos compartido muchas veces, y este es un muy buen momento para hablarlo. Sí, yo quisiera decir, por ejemplo... Señor, adelante, está bien, adelante. Sí, yo quisiera decir, por ejemplo, el primer presidente del Concilio de Jerusalén que tuvimos en el primer siglo fue Judá, el medio hermano de Yeshua, de Jesús. El segundo fue Simón, que era el primo hermano de Yeshua. Para el noveno obispo, que en el año 196 de esta edad presente, después de Cristo, de esta edad, Policrates de Éfeso, en el año 196 fue el noveno obispo de lo que se llama hoy la iglesia. Y él dijo lo siguiente: observamos el día genuino sin añadir al mismo y sin quitar al mismo. Todos los discípulos observamos el 14 de Nisan de la Pascua hebrea según el Evangelio, sin desviarnos en ningún sentido siguiendo la regla de la fe. Ahora,
Pesach es un tema tan importante y muy diferente a lo que se llama hoy Easter o Istar o Astur o Astaret o Semiramis o Diana, que de eso tocaremos un tema, si nos permite, un poquitico más adelante. Donde se separa, como bien acabo de leer, hasta el año 196, todos los creyentes gentiles convertidos a lo que profesaban el mensaje de los apóstoles, todos tenían en común todas las cosas, judíos y gentiles convertidos, como por ejemplo Cornelio en Hechos 10. Ajá. Ahora, ¿dónde se separa toda esta realidad? El Concilio de Nicea 325 se constituye la adoración a Easter, que es una adoración que viene desde los tiempos de Nimrod, y de eso pudiéramos hablar más adelante. Que se planteó la cuestión en relación con el festival sagrado de Easter, juntamente a Passover. Universalmente se pensó que sería conveniente que todos debían mantener las fiestas en un día, y fue declarado por este concilio observar esta festividad de Easter, que es una festividad que viene de la adoración de los sirios y los babilonios, que también la celebraban, y obviamente esto la iglesia ya para el cuarto siglo, de lo que estamos hablando del Concilio de Nicea, adopta esta festividad y empieza a reemplazar la fiesta verdadera, como acaba de hablar el pastor Alfaro en Levítico 23, por costumbres y tradiciones de otras culturas que estaban en Europa, en Asia, alrededor de ellas. Qué tremendo, pastor Alexander, en ese punto de lo que estás diciendo, que es tan interesante. Qué interesante es que a Israel siempre se le ha presionado a admitir y a tratar de agregarle cosas a lo que ellos conocen, por supuesto, como la verdad, y que nosotros conocemos como la verdad. Hasta el día de hoy, cuando hacemos esta entrevista, a Israel se le trata de presionar sus vecinos, de que ellos también son parte de Israel y que también son parte de la historia, y como a Israel por muchos años se le ha tratado de meter estas cosas por el mismo mundo, tratando de empujarlo, porque como tú lo estás diciendo, ellos trataron de decir, bueno, está bien, ustedes están bien, pero vamos a hacer solo una celebración y esa va a ser la que va a llevar. Y como a Israel se le ha tratado de dañar la verdad por mucho tiempo. Así es. Y tenemos aquí, para todos los oyentes que nos escuchan, si tienen lápiz y papel, yo quiero darle una revelación que va a estremecer el ser de todos ustedes. Y eso aparece en el libro de Mateo capítulo 11, verso 3. Cuando Yohanan Hatevilá, Juan el Bautista, manda a preguntar si Yeshua, Jesús, es el Mesías o debemos esperar por otro. Y él dice allí, en el capítulo 11, verso 3 del libro de Mateo, dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondió Yeshua y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Escuchen esto, los ciegos ven. La palabra en hebreo para ciegos, iber, que tiene un valor numérico de 276. La palabra para cojo es pisea, que tiene las mismas letras de pesa, de per, samet y het. Ambos suman un valor numérico, la palabra para ciego y cojo, de 424 en la gematría, en la numerología hebrea, que es la misma numeración para Mashiach ben David, para el Mesías, hijo de David. Es decir, la palabra Mashiach ben David suma 424. El libro de Mateo 1.1 dice que Yeshua es hijo de Abraham y hijo de David. Amén. Eso quiere decir que lo que le está mandando a decir Yeshua a Juan a la cárcel es esto: yo soy el hijo de David, porque ellos conocían el hebreo exactamente. Y número 2, yo soy el Pesaj, el Cordero, amén, que quita el pecado del mundo, porque une estas dos palabras. Amén, gloria a Dios. Así que cuando le dice los ciegos ven y los cojos andan, es a través de la palabra pesa, porque la palabra pesa quiere decir vida. Uh-huh. Y cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, y Dios le da instrucción a Moisés de poner la sangre del cordero en los dinteles, el ángel de la muerte está escuchando las instrucciones, y el ángel de la muerte no puede hacer nada
fuera de lo que Dios instruye y da. Amén. Y el ángel de la muerte simplemente fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Así que los hijos de Israel que tenían pintadas las casas con los dinteles, él pasó, el ángel de la muerte, por encima y no pudo tocar a los primogénitos de Israel. Israel estaba en medio de una festividad de santidad. Israel estaba dando a conocer al mundo el cordero que fue inmolado ante la fundación del mundo, pero que simplemente por instrucción y la manifestación de ese cordero en lo físico podía traer la liberación de más de 3 millones de personas. Y es por eso que cuando entendemos la revelación y la importancia de Pesaj, trae liberación a las almas, trae sanidad a la vida cuando entendemos esta auténtica, genuina revelación del cielo. Wow. Baruch Hashem, y qué hermosa bendición poder entender esa revelación que muchas personas, a lo mejor Pastor Alexander, en este momento se están preguntando, pero bueno, yo he escuchado esa historia muchas veces. Sí, el ángel de la muerte saltó, los israelitos obedecieron, muchas de las personas de Egipto murieron, esa historia ya la conozco, mi pastor la ha predicado en la iglesia muchas veces, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo yo celebrar el Easter? Porque yo no puedo colocarle, ¿cómo es? Colores a los huevos que colocan en la iglesia, o de conejo. Bueno, no sé de dónde los conejos colocan huevos, pero hoy en día yo conozco esa historia, yo conozco todo lo de la revelación, pero creo que también lo de Easter tiene que ver mucho con esto, y creo que es una celebración normal, creo que es una celebración que se puede celebrar. ¿Qué pudiéramos decir acerca de este respecto? Bueno, los primeros adoradores de Easter, de la Pascua, fueron los germanos y los anglosajones. Y esta fiesta estaba asociada también al festival de Eostre, que era la diosa germánica de la primavera y la luz, junto, como decía anteriormente, con los sirios y los babilónicos. Esta fiesta de los conejitos de Pascua, los desfiles de Pascua, la búsqueda de los huevos de Pascua, no es otra cosa que el origen, obviamente, de este origen se remonta a los tiempos de Génesis 6, capítulo 6, verso 9 al 11, cuando Nimrod creó ciudades como Babel, Nínive, Asur, Calá y otras ciudades. Cuando Nimrod murió, escuche bien esto, su esposa, la reina Semiramis, lo deificó, es decir, lo consagró como el dios Sol o el dador de la vida, que más tarde se convertiría en Baal, y la palabra Baal, el significado es el Señor. Ahora, la adoración a Baal era una adoración de demonios, sacrificios humanos, y obviamente eran prácticas diabólicas. Y ese origen de la Pascua involucra el nacimiento del hijo ilegítimo de Semiramis, que le llaman Tamuz, y que habría reencarnado, según esta cultura, esta historia que relata, obviamente hace muchos años, en Nimrod, ya que la gente estaba esperando en ese tiempo el Salvador del mundo, porque estaba profetizado allá en Génesis 3:15. Y Semiramis, su madre, fue adorada como la diosa de la fertilidad. Wow. Para fines del siglo IV, el Papa Gregorio I envió una carta a Agustín de Hipona, es decir, más llamado por San Agustín, para que permitiera, bajo el mandato de Constantino, la entrada a esta práctica idólatra. Pagana. ¿Por qué? Sí, idólatra, exacta, pagana. ¿Por qué? Porque Constantino dijo, quiero una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión. A Constantino le dice, tenemos personas que no se quieren convertir al cristianismo porque son adoradores de esos dioses. Y ellos llegaron a un acuerdo que se les permitiera la entrada al cristianismo, y que se les permitiera a ellos que continuaran adorando a estos dioses. Wow. Más tarde, obviamente, esto es un conflicto, y entonces la única manera de evitar todos estos conflictos de personas adorando a otros dioses dentro del cristianismo era legalizarlo dentro como algo normal, algo legal, y así evitarían todos los conflictos. Entonces legalizan todo lo que es Crisma, lo que es esta festividad de Easter y otras más, las empiezan a legalizar para que así todos estuvieran calmados, y tuviera también los cristianos, aquellos como los ebionitas, por ejemplo, que desaparecen en el IV siglo. Los ebionitas eran judíos ortodoxos, judíos nacidos
en la tierra de Israel, que andaban con el libro de Mateo para el cuarto siglo bajo sus manos, observaban y eran seguidores del verdadero Mesías Yeshua, pero que la madre de Constantino manda a que sean ellos perseguidos, aniquilados, matados, porque ellos tenían la verdad y estaban enseñando y no quería que eso más. Así que a partir del cuarto siglo hay una gran ruptura entre la descendencia del judaísmo que venía enseñando toda la riqueza de la Torá y de Yeshua. Y repito, para permitirle usted hablar, hasta el año 196 del primer siglo, todos los creyentes, judíos y no judíos, tenían todas las cosas en común, guardaban las fiestas, guardaban el Shabbat. No existía lo que existe hoy, de que si hoy que tú no tienes que guardar esto, que tú no tienes que, eso no existía, no hay récord de eso. Todos los creyentes para el primer y segundo siglo, todos asistían al Shabbat, adoraban al Todopoderoso, todos unánimes. Claro, y en ese mismo punto, Pastor Roberto, qué interesante es saber que lo que el Pastor Alexander está enseñando en el día de hoy es para en verdad pedirle al Espíritu Santo de Dios, Señor, revélame esto a mi vida, porque a lo mejor lo he celebrado por mucho tiempo. Claro. He estado practicando esta costumbre y creo que un punto muy interesante de tocar en el día de hoy es este. Solo porque otras personas lo celebren no significa que tú tienes que celebrarlo. Tienes que cortar esa costumbre de tu vida de celebrar cosas que otras personas celebren por lo que ¿qué dirán? Lo dijimos, claro. Pastor Alexander, este mismo punto en la celebración de Hanukkah, en la celebración de todas las celebraciones que hemos estado cubriendo por medio del internet, en YouTube y todos los videos, y muchas personas nos dejan comentarios allí. Primero que todo, ¿por qué? Porque no se les ha abierto los ojos a estas cosas, el entendimiento, sí, y a la misma vez creo que el qué dirán es un punto muy esencial, Pastor Roberto. El libro de Oseas, en el capítulo 4 y en el verso 6, dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y estoy en el libro de Isaías, en este texto del capítulo 5 y el verso 13, dice este texto: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Es decir, lastimosamente nuestra cultura tradicional, como lo mencioné desde un principio, ha tomado las celebraciones solemnes y las ha disfrazado con una serie de eventos culturales que nada tienen que ver con la palabra, que nada tienen que ver con la vida de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua Yamashiach, y desafortunadamente el pueblo ha tomado culturalmente, es decir, la palabra más correcta creo que es asimilación, porque es lo que vimos desde un principio, el pueblo se asimila. A ver, veamos esta posición, Pastor Alexander. Nuestra cultura hispanoamericana en los Estados Unidos de América, nosotros en otros tiempos no celebrábamos ni Halloween, ni las fiestas de Easter o demás. Pero al venir a los Estados Unidos de América, la cultura hispana, que también trae su propia cultura y su propia tradición y su propia religión, al venir a este país hay asimilación y empezamos una práctica de fiestas en este país que nada tienen que ver ni con la palabra de Dios, pero que son estrictamente culturales. Yo he tenido oportunidad de compartir con pastores americanos y les he hecho puntualmente esta pregunta: pastor, ¿por qué en su iglesia celebran Halloween? ¿Por qué en su iglesia celebran Easter? ¿Por qué su iglesia celebra fiestas que a la luz de la palabra de Dios sabemos, usted y yo, que nada tienen que ver con la palabra y que son totalmente ajenas, para usar la palabra que Camilo utilizó hace un momento, celebraciones totalmente paganas? Y la respuesta que escucho de ellos es esta: bueno, yo sé que eso no es de Dios, yo sé que eso es una cultura, pero simplemente es bueno que la gente lo celebre. Tenemos que ocupar el corazón de la gente con alguna celebración. Es bueno pues que ellos lo tengan. De tal manera que cuando no tenemos la absoluta claridad, como lo he leído en Isaías y en Oseas, de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, si nosotros como pastores no enseñamos a nuestras comunidades, a la gente, a nuestro pueblo, la importancia de la celebración de cada una de estas fiestas, las pasamos por alto, las dejamos de enseñar, pues nuestro pueblo irá a asimilarse culturalmente y practicará todo tipo de celebraciones del mundo muy
lejos de lo que realmente el Señor tiene para con nosotros. Acabamos de celebrar, Pastor Alexander, apenas hace unos días, celebramos la fiesta de Purim. Ajá. Y yo recibí mensajes en mi texto, mensajes de texto de personas cristianas, de años de ser cristianos, que me preguntaron, ¿dónde la Biblia habla de Purim? ¿Usted me puede mostrar bíblicamente esto? Nosotros no celebramos Purim, es más, yo nunca había escuchado esta expresión. Y cuando los invité a tomar el libro de Esther y conocer toda esta historia maravillosa que nos narra el libro de Esther y la importancia de cómo el pueblo judío fue decretado a muerte, pero a través de una acción que solo Dios puede permitir de manera sobrenatural, viene el tiempo de Purim, viene el tiempo de la libertad, viene el tiempo del gozo. Dice la palabra que quede escrito que esta será una fiesta de alegría. Y entonces vemos el desconocimiento y es lo que tenemos como responsabilidad. Yo creo que el programa de hoy, Camilo, tiene como sentido llevarle un mensaje a tantas personas que nos acompañan en esta transmisión y decirles, no podemos asimilarnos al mundo, porque todas las cosas viejas del mundo han pasado y el Señor dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Es importante que entendamos la solemnidad de estas fiestas, porque a través de esta solemnidad y a través de estas celebraciones, los tiempos de Dios están frente a nosotros. Así es. Por lo tanto, no las podemos pasar por alto. Yo quiero insistir en esto. Si tú eres un pastor y nos estás escuchando, amado pastor, es importante que tomemos, porque no podemos seguir con esa historia. Eso es del Antiguo Testamento. No. Levíticos 23 nos habla de fiestas solemnes, permanentes. Levítico 23 no dice si a ti te parece o consideras bien culturalmente hacerlo. No, Levítico 23 es un requerimiento de Dios al pueblo de Dios. Aquí no se trata de un asunto de ser judío o no ser judío. Aquí se trata de ser hijos de Dios, celebrando lo que la palabra enseña. Y a mí el punto que me llega, Pastor Roberto, en este punto de la conversación es poder decir este punto, porque también yo sé que estoy representando en un cierto punto, represento en este programa, no estoy diciendo en lo normal, muchas preguntas que personas se hacen. Bueno, acabaste de decir, en Éxodo tal, dice las fiestas solemnes, Levítico muchas personas, 23. Levítico 23, perdón, nos dicen esta pregunta, bueno, pero yo no soy judío. Yo no celebro esas celebraciones porque yo no soy judío, y esta es la excusa de muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento y dicen, yo no celebro eso porque yo no soy judío. Y quiero que el pastor Alexander agregue a este punto y nos diga exactamente mucho acerca de este tema, porque el rabino Ben-Dan también nos enseñó mucho acerca de esto. Y quiero antes de que el pastor Alexander dé esta respuesta, quiero agregar un punto muy esencial. Si usted en su iglesia, si usted en su casa tiene un shofar, tiene un talí, y esto sí lo usa, usted no puede usar solo ciertas cosas de las celebraciones judías y sacarlo. Y el mismo rabino lo dijo, usted celebra la cena del Señor, bueno, eso es la celebración judía. Usted no puede tratar de quitarle lo que Dios nos ha llamado de traer y agregarle y quitarle, agregarle y quitarle cuando a usted se le parece conveniente. Dios nos ha llamado a orden y nos ha llamado a celebrar las celebraciones. ¿Qué celebración? Festejar en gozo y en alegría y en orden. Pastor Alexander, las personas dicen, yo no soy judío. ¿Cómo puedes responder a esto? Bueno, yo conozco un gran hombre que fue, le robó casi el corazón, ¿no? El Señor, porque fue una persona que amó mucho al Todopoderoso, y estoy hablando de Abraham, de quien dice toda la Escritura en el Nuevo Testamento de quienes somos hijos. Abraham no era judío, Abraham fue simplemente un hebreo porque decidió salir de los caldeos, cruzar el río Eber, y por eso le ponen el hebreo. Pero él no era israelita porque no era descendiente de Jacob, y no era un judío porque no era descendiente de la tribu de Judá, pero él sí guardó las ordenanzas y los mandamientos de Dios. So Abraham es el ejemplo nosotros a seguir. También el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy del Mashiach, de Cristo. ¿Cómo andaba Pablo? ¿Cómo caminaba? El libro de los Hechos dice que él enseñaba, tenía discípulos, se instruía en el Shabbat. Otra pregunta, la institución de la cena, 1 Corintios 11, eso es pesa. Cada vez que la iglesia toma pan y vino, está celebrando, recordando el sacrificio del Cordero, que eso es pesa, es una fiesta bíblica hebrea. Yo creo que lo que necesita el pueblo cristiano es reconectarse de una vez, ya enlazarse con su raíz hebrea, con su raíz judía, porque estamos celebrando el pan y el vino, por eso es pesa.
pero a la misma vez no estamos admitiendo que queremos recibir las fiestas de nuestro Padre, porque no son las fiestas de Israel, es que las fiestas son del Señor. El Señor dice, Amén. Adonai, Yuhebafei, dice, estas son mis fiestas. Correcto. Wow. Es decir, ¿quién va a entrar a celebrar mis fiestas? Es mi pueblo. Y si yo hoy, dice Adonai el Todopoderoso, llamaría nuevamente a mi pueblo al desierto, ¿quién sería el que fuera al desierto? Amén. Dirían los cristianos, yo no voy al desierto porque yo no soy judío, no soy israelita, me voy a quedar aquí en mi casa. O dirá, yo soy pueblo de Dios, yo iré al desierto. Amén, amén. Entonces, yo creo que lo que hace falta, lo que le pasa a la iglesia cristiana hoy es desconectarse de una raíz que no es genuina, que es el Vaticano, y conectarse con Jerusalén, donde están los verdaderos apóstoles, donde estaba el altar de Dios en el templo, donde estaba el altar de fuego que quema el pecado, y que de Jerusalén saldrá mi ley y llegará a todas las fronteras. Bendito sea el Eterno. Y esa palabra que hoy tenemos en nuestras manos es gracias al Dios de Israel y al pueblo de Israel. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Amén. Jodule Adonai Kitov Gilolan Hadol. Agradezcan al Señor, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, amén. Y si estamos celebrando precisamente la fiesta de Pesá, la fiesta de Pesá tiene como propósito precisamente recordar que hay una victoria sobre la muerte por medio del Cordero, por medio de la sangre del Cordero. Entonces, no se trata, ¿qué pienso, Camilo? Que la gente cuando habla de ser judío se refiere a utilizar un vestido, un traje, un ornamento físico externo, y creemos que eso es ser judío, pero sí, realmente, mira, yo tengo esta anécdota. En una ocasión, Pastor Alexander, visité una librería de productos cristianos, americana. Estando allí, solicité un CD de música judía. Puntualmente le dije a la persona que quería un CD de música judía. Esta persona, que atendía la tienda americana, me dijo, no, ese CD no lo va a encontrar aquí. Nosotros no vendemos música judía porque es que nosotros no somos judíos ni creemos en los judíos. Yo le dije, disculpe señora, ¿esta es una tienda cristiana? Sí, por supuesto. ¿Usted vende productos cristianos? Sí, por supuesto. Pero no entiendo por qué usted dice que nada judío. ¿Acaso Jesús no es el rey de los judíos? ¿Acaso Jesús no es el cordero que entregó su vida en aquella cruz? Y esta mujer quedó sin palabras. Parece ser que ese concepto antisemita, que no solamente viene de hoy, sino de tantos años en la historia, lo hemos visto reflejado a lo largo de toda la historia. El mismo libro de Esther lo narra. Vimos el caso del holocausto nazi, vimos todo el tiempo de España con la Inquisición, vemos esa persecución semita. Es impresionante. Y esa cultura ha marcado a nuestro pueblo, trayendo distracción, trayendo antisemitismo, trayendo contrariedad hacia lo que significa el pueblo judío. Yo tengo un amigo muy querido en la ciudad de Nueva York. Me dijo, estoy muy contento, acabo de regresar de Israel, y quiso mostrarme algunas fotografías y videos de Israel. Y le hice una pregunta, hermano, usted ahora que tuvo esta ocasión de estar en Israel, ¿compraste un talit? Y me dijo, ¿un talit? No, ¿qué es eso? Le enseñé un talit y me dijo, no lo compré, pero ¿para qué? Yo no voy a usar eso es de los judíos. Le digo, hermano, Jesús utilizaba su talit, Pablo el apóstol utilizaba su talit. Es una cobertura, es un proceso de intimidad con Dios. Para resumir esta historia, él dijo, wow, y allí me los ofrecían en promoción y nunca lo compré. Y fuimos junto con él a la ciudad, ya estando en Nueva York, y compró un talit espectacular, además muy costoso. Le dije, pero no necesitas comprar uno tan costoso. Dijo, lo voy a hacer porque no puedo creer que haya estado allí, justo en la ciudad, en Israel, y no lo haya podido comprar. Ahora que el Señor lo ha revelado a mi corazón, quiero comprar el más costoso para aprender una lección. Entonces, ser judío no se trata de un vestimento, ser judío no se trata de un ornamento. Ser judío significa que reconocemos a Jesús, a Cristo, a Yeshua Yamasía, a Hashem como nuestro Salvador, y que Él a través de esa cruz del Calvario nos da vida, dice la palabra, y nos da vida en abundancia. Esta es la celebración gloriosa de Pesá. El ángel de la muerte pasó por encima, saltó y permitió que su pueblo fuese elegido. Así es, y con ese mismo punto queremos, por supuesto, en el día de hoy dar un final a este programa de parte número 1, ¿no?
Tendremos una parte número 2. El pastor Alexander ya nos ha dicho que regresará para una parte número 2 en donde hablaremos mucho más, entraremos más en tema acerca de Pesach y hablaremos acerca de los diferentes puntos que se colocan en el plato de la celebración de Pesach, porque es que hay tanto para aprender, Pastor Roberto, Pastor Alexander, que necesitamos aprender y que es tan interesante saber lo que Dios nos está hablando acerca de las diferentes, pudiéramos decir que de los diferentes objetos que están en este plato y que hablan acerca de Yeshua. Ahora, eso es interesante el punto que acaba de decir. Todas estas celebraciones solemnes de las cuales estamos hablando, todas nos hablan acerca de Yeshua. Ahora, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de celebraciones que nosotros tres decidimos hacer, sino que son celebraciones que todas se han celebrado en Israel y que todas hablan de el Mesías. De la iglesia. De Dios, de Yeshua. Y eso es tan interesante porque como a nosotros se nos está llamando a la atención y nosotros estamos siendo usados por Dios para hablar acerca de esto, te estamos llamando a la atención y decirte, estas celebraciones no son nada más una celebración, sino que hablan de Dios, de Yeshua. Pastor Alexander. Mira, hay algo muy importante que quisiera yo agregar en cuanto la pregunta que me hiciste tú, Camilo, y Roberto Alfaro explicaba. ¿Quién es un judío? Y yo creo que la pregunta para una persona a informarse aparece en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, porque esto estaba pasando con los creyentes de Roma. Ellos estaban preguntando, nosotros no somos judíos, no debemos celebrar esto, no debemos hacer esto. Y Pablo da la mejor explicación de quién es un judío. Pues no es un judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Ahí le dio la explicación correcta a todos los creyentes de Roma y para todos los también que están en cualquier parte del mundo. Amén. ¿Quién es un judío? Es alguien que alaba a Dios, es alguien que tiene un corazón circuncidado. Y obviamente judío viene de Judá, de la alabanza, es un adorador, uno que agradece a Dios. Si tú eres una persona que agradeces a Dios, si tú eres una persona que alabas al Creador, tú eres entonces automáticamente, genuinamente eres judío. Y yo creo que si tú estás injertado, Romanos 11:17, en el árbol del olivo, tú eres participante de la rica savia, eres participante de estas riquezas celestiales que Dios ha dado desde los cielos a la tierra. Así que anímate hoy a entrar en el pacto, en la promesa. Antes estabas sin Dios, antes estabas sin el Mesías, antes estabas sin los patriarcas, antes no tenías pactos y promesas que te ampararan, pero ahora ya tú no eres un extranjero y un desconocido, dice Efesios 2:19, sino que ahora tú eres miembro de la familia de Dios. Tú eres conciudadano de los santos. Y Pablo está diciendo, y el Espíritu está diciendo, ven, te vamos a abrir el corazón, los brazos, entra a ser parte del pueblo, del pacto, de la promesa. Ven a celebrar la redención, ven a celebrar las fiestas, ven a celebrar la primogenitura, porque eres un hijo primogénito. Amén, amén, amén. Bueno, Pastor Roberto, ha sido un gran tiempo de celebración, estar aquí en el aire, poder retransmitir esta señal en más de 30 emisoras que se conectan con nosotros por medio de este programa, y quiero agradecerles a ustedes por su tiempo también y por traernos conocimiento en el día de hoy, un gran tiempo de bendición. Esperamos estar de regreso para la parte 2, donde entraremos un poco más acerca de esta celebración de Pesach. Teníamos que dar la introducción en el día de hoy, pero para la segunda parte entraremos un poco más acerca de esta celebración y una vez más de los objetos que se encuentran en el plato de la celebración de Pesach, que se aproxima ya muy pronto para nosotros. Quiero saludarles, bendecirles a todos ustedes y unas últimas palabras antes de que nos despidamos. Yo quiero dejarles el mensaje del libro de Lucas en el capítulo 22 y en el verso 15 para que continuemos con el tema en otro momento. Habla Jesús y dice esta palabra: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que se cumpla todo lo propuesto por Levítico 23 en la solemnidad de cada una de estas fiestas que tienen un propósito y un tiempo determinado para la vida
de la iglesia. Muchísimas gracias, hermano Camilo, por invitarme al programa. No, a ti, muchas gracias. Pastor Alexander. Gracias, muchas gracias a todos los creyentes y animarlos a todos a que continúen estudiando, creciendo, y como dice este tema, hemos hablado del Pesá, de la Pascua, del sacrificio del Cordero. El Señor dice, estas son mis fiestas, y como hijo de Dios que eres, Él te invita, como hija, como hijo del Eterno, Él te invita a que participe de sus fiestas, que es una herencia extraordinaria. Como decimos, el judaísmo no es una religión, es una herencia, y las herencias se heredan, y bendito sea el Eterno. Nuestro deseo es que tú puedas heredar en el día de hoy, a través de este conocimiento que se te ha sido impartido, que puedas heredar y formar parte, como dice Isaías 14:1, de este pueblo tan especial, de este pueblo que carga esta bendición. Así que anímate y ven a ser parte de nuestro pueblo de Israel a través del Mashiach Yeshua. Amén, Pastor Alexander, muchas gracias y un saludo muy especial a todos nuestros amigos que se encuentran con nosotros en el día de hoy, recordándoles que es un gran privilegio servir al Señor Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones.